Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7, y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentaran en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. En este Adviento, la palabra de Dios nos brinda otras claves para vivir estos días como deben de ser vividos: la generosidad y la bondad. El poema que Isaías nos ofrece en la primera lectura es un anuncio optimista. Después de la victoria, Dios invitará a todos los pueblos en el monte Sión a un banquete de manjares suculentos, de vinos generosos al final de los tiempos. Dios no quiere ver lágrimas en los ojos de nadie. Se acabará la violencia y la opresión, y entonces habrá una gran fiesta. Dios enjugará las lágrimas de todos los que lloran, y borrará de la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. Así leen la historia, nuestra historia, los ojos de Dios. Isaías nos ayuda a entender los planes de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todos sabemos que la comida alimenta, restaura fuerzas, llena de alegría, une a los comensales entre sí y con el que los ha invitado. Pues así será con quienes se encuentren con Jesús. En aquellos días el Señor Todopoderoso preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Hoy hemos escuchado cómo Jesús multiplicó panes y peces para que todos pudieran comer. Y cuando quiso anunciar el reino de Dios, lo describió más de una vez como un gran banquete preparado por Dios mismo. Es que, como el mejor de los banquetes, es Dios con nosotros, el Emmanuel, quien nos alimenta, quien nos da fortaleza, nos llena de alegría y nos une a Él y entre nosotros. Jesús ofrece fiesta, no tristeza. Y fiesta es algo que va más allá que cumplir con unos preceptos y resignarse con unos ritos realizados rutinariamente. Hoy la palabra nos enciende una luz en este caminar a la noche santa de la Navidad. Ayer fue la luz de la alegría, del gozo,
en el Espíritu Santo, hoy la luz de la bondad y de la generosidad. ¿Y qué mejor pasaje que la multiplicación de los panes y peces para ilustrar estos valores evangélicos? Tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos los echaban a sus pies y él los curó. Jesús, el misericordioso, es aquel que andaba rodeado siempre de enfermos que caminaban detrás de él, ciegos, tullidos, sordomudos, leprosos, todos pidiendo un milagro, todos pidiendo un minuto de atención, mendigando un poco de cariño. Y Jesús, el bondadoso, se toma el tiempo, les sonríe, se acerca, les saluda, les pregunta su nombre, deja que cada uno de ellos le cuente su historia personal y luego los sana, los libera de sus opresiones. Por eso meditemos a la luz de la palabra de Dios. ¿Quiénes me rodean a mí hoy? ¿Los pobres? ¿Los olvidados? ¿Los inmigrantes? ¿Los marginados? ¿Los enfermos? ¿Me preocupo por ellos? ¿Me ocupo de ellos? Muchas veces vivimos un cristianismo de fantasía, lejos de los últimos, más bien buscando los mejores puestos, las mejores compañías, los mejores beneficios y los mayores privilegios, los puestos de honor como los fariseos. Jesús no era así. Jesús siempre estaba entre los más pobres. Jesús verdaderamente se encarnó en nuestra miseria humana y para hacerlo bajó para estar con los últimos. Jesús les acariciaba el rostro, besaba sus frentes, les abrazaba fuerte, les amaba, y ese amor es en sí lo que traía a los enfermos la sanación. El amor de Jesús sana. El amor de Jesús libera. El amor de Jesús restaura y da vida nueva a quienes se acercan a Él. Jesús, además de sanar a sus amados enfermos, con su corazón rebosando misericordia y bondad, da para más aún. ¿Acaso no era ya suficiente con haberles sanado? Para Jesús no era suficiente. No puede dejarlos ir, porque están hambrientos y fatigados. Jesús se preocupa por quienes lo han seguido, sabe que no han comido, teme que se desmayen de hambre al volver a sus casas, y con lo poco que hay, hace el milagro sorprendente de la multiplicación. Todos comen, todos se sacian y pueden volver sanos y satisfechos a sus hogares. Jesús sabe también que sus discípulos tienen que aprender a ser más sensibles ante los sufrimientos de la gente. No es con dinero, es con amor como se construye el reino de Dios. Y amor es lo que sobra en el corazón de Jesús. Por eso, Jesús les pide que le traigan lo poco que tienen ellos para comer. Y eleva sus ojos al cielo, bendice, parte y comparte lo poco que había, y después de alimentarse, sobraron, dice San Mateo, 7 cestos de comida. Al final es Jesús quien los alimenta a todos, y son sus discípulos los que dan de comer a la gente. Jesús, con muy poco, hace un gran milagro. Y no me refiero a los panes y peces, me refiero a la generosidad y la bondad de quienes ofrecieron lo poco que tenían. Ese es el verdadero milagro. Jesús sabe que el hambre del mundo no la van a aliviar los que más tienen. Si fuera así,
ya no habría pobreza ni hambre ni miseria en el mundo. Para hacerlo es necesario algo más que dinero. Se necesita compasión, sentir con pasión la necesidad de los demás, como la siente Jesús. Se necesita bondad, voluntad y generosidad. Se necesita aprender de Jesús para dar y darnos a los demás. En manos de Jesús, lo poco se convierte en mucho. Aquella aportación tan pequeña e insuficiente adquiere con Jesús una fecundidad sorprendente. En manos de Jesús, lo poco se convierte en mucho. Mucho bien se podría hacer si en la iglesia cada quien pusiera el poquito que puede poner al servicio de los demás. Mucho bien se haría si nos reuniéramos para unir esfuerzos, para unir dones y talentos. Mucho bien se hiciera si en lugar de llenarnos de divisiones, envidias y celos, nos uniéramos en compasión y humildad para ir a servir a los más necesitados. ¿Quién sino Jesús puede enseñarnos a compartir? Solo Él puede transformar nuestro corazón egoísta y envidioso en un corazón compasivo y generoso. No podemos olvidar que la compasión y la generosidad de Jesús ha de estar siempre en el centro de su iglesia, como principio inspirador de todo lo que hacemos. Nada de lo que hagamos tiene valor, por bonito que sea, si no estamos siendo movidos por el amor y la compasión de Jesús. Nos alejamos de Jesús siempre que reducimos la fe a un falso espiritualismo y servimos así. Y servimos sí, pero buscando satisfacer nuestros egoísmos y dobles intereses. En nuestras comunidades cristianas son hoy más necesarios los gestos de solidaridad que las palabras hermosas. Hay mucho que hacer, hermanos y hermanas. Hay muchas necesidades que solventar. Hay mucho dolor que aliviar. Hay muchos consejos que dar. Hay muchos enfermos que sanar y muchos cautivos que liberar. Urge que descubramos también nosotros que con poco se puede hacer mucho. Jesús quiere y puede multiplicar nuestros pequeños gestos solidarios y darles una eficacia muy grande. En aquel Monte Santo hubo un banquete. ¿Sucederá lo mismo en las periferias de nuestras comunidades? Jesús solo requiere de nuestra generosidad. ¿Qué vamos a ofrecerle hoy a Jesús? ¿Qué le ofrecerás hoy al Señor? Este día, busquemos nuestros panes y nuestros peces y pongámoslos en el cesto de la bendición para que el Señor haga maravillas en nuestras familias, en nuestros grupos eclesiales y en nuestras comunidades. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.